En este tema trabajaremos algunos conceptos que ya vimos y vamos a introducir otros: grados conjuntos disjuntos, los intervalos, los tonos y semitonos, y por último una pequeña introducción hacia la escala mayor y menor. Para pensar qué son grados conjuntos y disjuntos, vamos a volver a definir la idea de grados. Los grados son los sonidos ordenados en una escala musical, y llamamos primer grado al sonido de partida o el sonido de base para la construcción de esa escala. Por el momento, nuestro sonido de base, de partida, la nota Do, por lo tanto a Do le vamos a llamar primer grado, y luego en el sentido ascendente de los sonidos, es decir, de grave a agudo, vamos a denominar al segundo grado al sonido 2 de la escala, tercer grado al sonido 3 en sentido ascendente, y así sucesivamente hasta llegar al octavo o primero nuevamente, pero este es el doble de agudo que este, ¿sí? Para que no se confunda. Una vez que llegamos a la octava o primer grado nuevamente, seguimos contabilizando en este orden los grados de la escala. Podemos decir que la escala tiene 7 grados, y uno más, que es el comienzo de la que sigue. Vamos a utilizar números romanos para definirlo, y también estos grados de la escala tienen nombres. El primer grado se va a llamar tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensible y octava o tónica. Estos grados pueden ser conjuntos o disjuntos. Cuando en una melodía se dice que se mueve por grado conjunto, quiere decir que aparece el ordenamiento de sonidos como está en la escala. Podemos ver en este ejemplo, si yo tengo re mi, quiere decir que es un grado conjunto, mi fa es un grado conjunto. El grado disjunto es cuando en una melodía los dos sonidos sucesivos se saltean, ¿sí? Al suceder se saltean los sonidos que naturalmente irían entre medio. Entonces, en este caso vamos a tener fa y la como grado disjunto. ¿Por qué? Porque en medio de estos faltaría el sol. De la a mi es otro grado disjunto, nos están faltando todos los sonidos intermedios de la escala. ¿Sí? Mi do, grado disjunto. Do si, grado conjunto, si la, grado conjunto, la sol, grado conjunto. Por eso es importante conocer el ordenamiento de los sonidos. Si yo digo do fa, tengo que saber que esos dos sonidos son grados disjuntos. Segundo concepto, intervalo. Nos vamos a basar igual en los grados conjuntos y disjuntos, pero vamos a pensar en estos intervalos. Es la distancia de dos sonidos consecutivos en una melodía, como lo vimos anteriormente, y que pueden ser inmediatos, ¿sí? Grados conjuntos o no, grados disjuntos. Estos intervalos se van a medir con un número: segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, que son los intervalos simples, y luego puede haber intervalos numéricos mayores, pero se llaman compuestos y no vamos a trabajar sobre ellos. Y además los intervalos van a tener un calificativo que es mayor, menor, aumentado, disminuido, pero por el momento nosotros nos vamos a quedar con el intervalo numérico. Solo vamos a utilizar la medición de segunda, tercera, cuarta y quinta. Podemos decir que estos intervalos son ascendentes cuando la primera nota es grave y la segunda es aguda, la nota de llegada es aguda, o que es descendente cuando la nota de partida es aguda y la de llegada es grave. ¿Por qué lo miramos así? Nosotros la música la leemos como leemos el texto, de izquierda a derecha. Por lo tanto, el primer sonido siempre es el que va a estar a la izquierda. Entonces, en este caso, el intervalo es ascendente y en este caso el intervalo es descendente. También podemos medir los intervalos en melódicos y armónicos. Melódico viene de melodía, es decir, que vamos a tener dos sonidos que son sucesivos, uno después del otro. Pero también podemos tener intervalos armónicos, es decir, dos sonidos que vamos a escuchar de manera simultánea y que están separados de la misma manera que estos por
notas o pueden ser grados conjuntos o disjuntos, pero vamos a escuchar dos sonidos diferentes al mismo tiempo. Hay algunos instrumentos que me permiten hacer solo intervalos melódicos, como por ejemplo una flauta, un clarinete, un violín, y hay instrumentos que me permiten hacer tanto intervalos melódicos como intervalos armónicos, como el piano, la guitarra, el arpa. El violín puedo tocar dos sonidos al mismo tiempo, tocando dos cuerdas, pero no es para el uso que se le da, es un instrumento más melódico, ¿sí?, que armónico. ¿Cómo vamos a medir numéricamente estos intervalos? En primer lugar, ¿sí?, las notas extremas de ese intervalo las vamos a estar contando y además vamos a contar qué notas habría entre medio de esas dos si las hubiere. En este caso, lo primero que pensamos es este intervalo es ascendente porque comienza en una nota grave y termina en una nota más aguda. Fa y sol lo integran dos notas y entonces este intervalo se llama intervalo de segunda. En el siguiente caso tengo fa y la. Esto es un intervalo ascendente, grave, agudo, y entre medio de esta nota estaría el sol. Entonces cuento fa, sol y la y digo intervalo de tercera porque lo integrarían tres notas. Solamente que acá van a aparecer dos. Recuerden que los intervalos son sonidos consecutivos, ¿sí? No es que tengo que escribir otro sonido en el medio. Acá lo tenemos ejemplificado. Yo voy a tocar la nota fa y la. Tengo que recordar que en el medio está el sol, pero el sol no la toco, ¿sí? En este caso, también intervalo ascendente, integrado por la nota mi y la. Cuento que entre medio de mi y la voy a tener el fa y sol, por lo tanto está integrado por 4 sonidos en total, los dos que voy a tocar más los intermedios que no voy a tocar. Entonces este intervalo se llama de cuarta ascendente. Acá tenemos ejemplificación segunda, fa la tercera, fa si cuarta, fa do quinta, fa re sexta, fa mi séptima, fa y fa, intervalo de octava. En este caso, los intervalos descendentes, fa y mi, fa y re, tercera, fa do, cuarta, fa si, quinta, fa la, sexta, fa sol, séptima, fa, octava. Tanto sean ascendentes o descendentes, no se modifica el tipo de intervalo. Acá solamente estoy indicando que el intervalo es ascendente o descendente, pero no se va a modificar el número del intervalo, así sea ascendente o descendente en estos casos. Vamos a pedirles hacer algunas ejercitaciones que tienen que ver con medir el intervalo o construir uno pedido. En este caso hay un intervalo dado. El re. Si contabilizamos todas las notas que habría en el medio, sería re, mi, fa, sol, la. 5 notas, por lo tanto, es un intervalo ascendente de re y la conforman la quinta. En este caso, tengo que construir un intervalo de tercera descendente a partir de la nota do. Entre do y la estaría el si, entonces es do, si y la, intervalo de tercera descendente. Comenzó en una nota aguda y terminó en una nota grave. Si yo les pido hacer un intervalo, en este caso de cuarta descendente, sería do, sol. Do, si, la, sol. Siguiente concepto, tonos y semitonos. Estos grados conjuntos que estuvimos repasando recién pueden tener diferentes extensiones, es decir, pueden ser más o menos graves o agudos, la relación entre ellos. Cuando voy a tener un grado conjunto, voy a tener que prestar mucha atención esta distancia. Cuando la distancia es mayor se va a llamar tono y cuando la distancia es menor se va a llamar semitono. Y esto
van a ser los intervalos de segunda, básicamente, ¿sí? Lo que tenemos que saber y que tenemos que recordar es que entre las notas naturales mi, fa y si, do, van a estar los semitonos, ¿sí? En este sentido, los tonos y semitonos siempre son grados conjuntos. Por eso no puedo decir que mi y fa es un intervalo de tono, porque no es un grado conjunto. Si y do en estas tesituras tampoco son grados conjuntos, entonces no puedo decir que sean semitonos. Entonces, cada vez que nosotros veamos mi fa natural o si do, tanto ascendente como ascendente, conjuntos naturales, estos van a ser los semitonos, ¿sí? Y los vamos a encontrar en la escala que vamos a ver a continuación. Entre el resto de los sonidos, do, re, la, sol, mi, re, en el sentido descendente, sol, la, va a existir el grado conjunto tono, ¿sí? De mayor extensión sonora. Es muy chiquita la diferencia entre uno y otro, y estos intervalos de tono y de semitono son más difíciles de identificar auditivamente. Recuerden al principio que decíamos que cuando las distancias son mayores me doy cuenta cuál es el agudo y el grave, pero a medida que achico la distancia me resulta más difícil auditivamente reconocerlos. Entonces repasamos los grados conjuntos, son dos sonidos consecutivos en el orden de la escala, como lo decimos, que estos grados conjuntos pueden ser tonos o pueden ser semitonos. El tono es la mayor distancia y el semitono el de la menor, y los semitonos naturales van a estar ubicados entre las notas mi, fa, si y do. Que estos tonos y semitonos siempre van a ser intervalos de segunda. ¿Cómo los ubicamos en un instrumento? Por ejemplo, en un instrumento de teclado vamos a tener do y re, que es tono. ¿Por qué? Porque yo en el medio podría tener un sonido más para tocar. Es decir, entre este y este existe otro sonido, que es un sonido alterado, que todavía no lo estamos viendo. Pero entre mi y fa, que están en estas teclas del teclado, no hay un sonido intermedio. Entonces, esto es un semitono. Fíjense, entre do y re tengo este sonido alterado para tocar. Entre re y mi tengo este sonido alterado. Por lo tanto, do, re, mi van a ser tonos. Entre mi y fa no tengo nada, por lo tanto es un semitono. Luego, entre fa y sol tengo este sonido, sol, la, este sonido, la, si, este sonido. Y finalmente, entre si y do no tengo ningún sonido, por lo tanto también es un semitono. Ubicamos ahora en un instrumento de cuerda. La sexta cuerda al aire, generalmente la afinamos en mi, pero podría estar afinado en otra frecuencia, ¿sí? Pero supongo que quienes están en guitarra estarán afinando en mi. La primera nota que voy a tocar en la sexta cuerda, en el primer traste, el primer casillero, va a ser la nota fa. En el tercer casillero, sol. Entre estas dos notas tengo una casilla más donde poder tocar otra nota. Por eso sol y fa son tonos. Entre el sol y el la también tengo la posibilidad de tocar un sonido intermedio. Entonces esto es tono. Lo mismo va a pasar entre la y si. Pero entre si y do toco estos dos casilleros y no tengo una nota intermedia para tocar, ¿sí? Entonces acá va a haber un semitono. En do y re, y etcétera, ¿sí? Re, mi fa estaría ubicado acá, no tengo un sonido intermedio, por lo tanto es semitono. Esto mismo lo pueden ubicar en diferentes lugares de la guitarra, al igual que en el teclado. Bien, entonces intervalo de tono y semitono van a ser todos intervalos de segunda. Lo que pasa es que estas segundas van a ser más grandes o más pequeñas. Cuando el intervalo es de tono, le vamos a llamar segunda mayor. Cuando el intervalo es de semitono, le vamos a llamar segunda menor. Entonces, estamos trabajando con sonidos naturales. Do y re es un intervalo de segunda. Entre do y re hay un tono, por lo tanto, esto es segunda mayor. Re, mi es un intervalo conjunto, es un intervalo de tono, es una segunda, y como es un tono, es una segunda mayor.
Fa, sol, sol, la y la, si, vamos a tener el mismo caso. Todos estos van a ser intervalos de segunda mayor. Es igual a un tono o dos semitonos, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa. Luego vamos a tener el intervalo de segunda menor, que son los semitonos, en este caso los naturales, mi, fa y si y do. Mi, fa es grado conjunto, al igual que si y do. Estos son intervalos de segundas, están integrados por un semitono, por lo tanto esta segunda va a ser menor. Y como los ubicamos en el pentagrama, si partimos de la nota do, en este sentido. Por lo tanto, miremos la ubicación de los semitonos en ambas claves en esta escala que comienza en do. Es fundamental conocer la ubicación de los tonos y semitonos naturales para poder comprender la estructura de la escala y poder armar otras escalas que comienzan con otra nota que no sea do. Entonces, los semitonos, en este caso, van a estar ubicados entre mi, fa, si, do. En este caso, esta es la clave de fa, no confundan, recuérdenlo. Y el resto de las relaciones van a ser de tono, ¿sí? O sea, segundas mayores. Lo que vamos a incluir para tratar de pensar las estructuras de escalas que no comienzan en do es la utilización de alteraciones. Además de tener los sonidos naturales, nosotros tenemos sonidos alterados. Vamos a volver un poquito para atrás para mirar el teclado. Entre do y re vendrían a ser, las teclas blancas vendrían a ser los sonidos naturales, digamos, y todas las teclas negras podrían ser los sonidos alterados, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa, que hay algunos detalles más. Entonces, esta nota puede ser ascendida desde el do, y le voy a llamar do sostenido, pero la misma nota, la misma tecla, puede ser descendida desde el re y le voy a llamar bemol, ¿sí? Con los otros casos va a pasar lo mismo. Por lo tanto, ¿cuáles son las alteraciones que vamos a utilizar para modificar el sonido, ascenderlo o descenderlo, el sostenido y el doble sostenido? El bemol y el doble bemol, y el B cuadro, que va a anular todas las alteraciones anteriores. Esto lo podemos ver luego en algunas partituras. Van a aparecer incorporadas al lado de la clave o al lado de cada una de las notas. Nos vamos a seguir quedando con nuestra escala mayor de sonidos naturales y vamos a recordar el lugar donde están ubicados los semitonos. Es fundamental esto para después poder construir las otras, ¿sí? Entonces, entre el primero y segundo grado tengo un tono, entre el segundo y tercero también, pero entre el tercer y cuarto grado voy a tener el semitono. Luego voy a tener 3 tonos más, y entre el séptimo y la octava, que siempre tengo que escribir la octava, va a aparecer también un semitono. Además de la escala mayor, vamos a encontrar las que llamamos escalas relativas de las escalas mayores, que son las escalas menores. Son relativas porque van a compartir exactamente las mismas notas, pero la escala menor va a partir de otro lugar. ¿De dónde? Del sexto grado de la escala mayor. Y fíjense cómo queda modificada la estructura. Es decir, esta estructura de la escala mayor se va a mover cuando yo construya su relativa, porque a partir de la nota la, el semitono ya no me va a quedar entre el tercer y cuarto grado, sino que me va a quedar entre el segundo y el tercero. Entonces es como mover de lugar esta estructura que aparece acá, es decir, este primer tono comenzaría acá, ¿sí? Entonces, en segundo lugar me va a quedar el semitono. Entonces, en la escala menor voy a tener ubicados los semitonos entre segundo y tercer grado y entre el quinto y el sexto. Luego son todos tonos. A esto es lo que llamamos escalas relativas. Siempre recordar que la escala relativa menor comienza a partir del sexto grado de la escala mayor.